Gloria a Dios, hermanos. Qué bueno verles de nuevo, alabando y glorificando a nuestro Señor, el que es digno de alabanza y de toda adoración, al que nos compró a precio de sangre. Por eso es que este evangelio está sentado en la cruz de Cristo. Toda religión que elimina el sacrificio de Cristo o saca a Jesús es falso. Porque este evangelio es poderoso por el sacrificio de Cristo en la cruz. Él nos dio el poder, Él nos dio la autoridad y nos ha bendecido. Dios decidió bendecirnos en Cristo Jesús. Ese es el fundamento de nuestro evangelio, es el fundamento de nuestra fe. Jesús. El día que se suplante a Jesús por otro personaje, ya esa fe no sirve. Si le ponemos un ídolo a nuestra fe, ya no es fe. Porque este evangelio está sentado en Cristo Jesús, el que fue enviado por el Padre para rescatar a la humanidad. Él murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. La palabra dice que el poder de Dios le resucitó de entre los muertos. Cuando el diablo cantaba victoria, el poder de Dios le resucitó, le levantó. Y se sentó a la diestra del Padre y le dio todo poder y toda autoridad y todo dominio. Y Cristo Jesús delegó ese poder y ese dominio a la iglesia. La iglesia somos nosotros. Entonces la iglesia de Cristo es poderosa. ¿No me escuchó? La iglesia de Cristo es poderosa. Es vencedora. Y no es una pandilla, no es una mara. No, porque nos sentimos fuertes cuando estamos encerrados en cuatro paredes. Pero cuando digo la iglesia de Cristo, digo cada individuo que pertenece a la iglesia de Cristo tiene poder delegado del cielo para vencer. Entonces usted es vencedor. Tampoco me escuchó. Usted es vencedor. Cualquier cosa que se levante en contra de nosotros, en cualquier momento, nosotros somos más que vencedores. Sea cáncer, sea cualquier enfermedad, sea cualquier noticia de destrucción, lo que Satanás pueda organizar y planificar, pues Satanás es diabólico y planifica, hermanos, es una orquesta de demonios trabajando en contra de la iglesia. Y él planifica cosas macabras que a veces ni nosotros nos imaginamos. Pero él está siempre tentando destruirnos. Por eso es que a veces nos ponemos melancólicos, tristes, decepcionados y venimos cabizbajo a la iglesia, como que si no tenemos más esperanza. Pero el poder de Cristo está sobre la iglesia y la iglesia es más que vencedora. Y no hablo solo de los que están acá, hablo hasta de los que nos ven por todos los medios. Donde quiera que llegue esta palabra, ahí donde tú estás, si tienes a Cristo en tu corazón, tienes el poder de Cristo. Y no hay enfermedad, no hay demonio, no hay problema, hermanos, que no lo podamos vencer en el nombre de Jesús. Entonces somos más que vencedores. Entonces nosotros no somos personas destruidas.
aunque podemos estar por el piso, dijo Pablo, pero somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque Él venció y Él se sentó a la diestra del Padre. Él destruyó los poderes que gobiernan de todas las fuerzas del mal. Él venció a Satanás en la cruz. Él clavó en la cruz todos los decretos que nos acusaban. Por eso es que a la iglesia Él le donó, hermanos, un don que se llama el don de fe para creer. Y todo lo que se levante en contra de nosotros lo podemos destruir en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen? El que cree todo le es posible. Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 12. Gloria a Dios. Yo no sé cómo usted vino, hermano, a este lugar. Tampoco me interesa, porque le voy a predicar la palabra de poder. Yo he aprendido a creerle a Dios en la persona de Jesús y a poder levantarnos. Como decía Oscar, yo sé que Él siempre está obrando, aunque cuando la oscuridad no nos deje ver más allá, Él siempre está obrando. Si tiene fe, Dios siempre está obrando. Y no importa el tiempo que pueda pasar, pero hay una puerta abierta después de cada situación difícil. Y esa puerta no estaba ahí. Esa puerta la abre el poder de Dios al que cree, porque el que cree todo le es posible. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 4, versículo 12 en adelante, hasta el 17. Dice la palabra del Señor. Y cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Nosotros somos los gentiles, hermano, porque no tenemos nada de judío, solo lo tremendo. El pueblo, dice la palabra, sentado en tinieblas, vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra, de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, te damos alabanza y te damos gloria solamente a ti, Señor. Gracias por este tiempo que nos has concedido, Señor, de poder regocijarnos en ti, cantando, alabando y glorificando tu nombre, Señor. La alabanza es producto de nuestro corazón, Señor, lleno de gratitud. Por eso nos acercamos a esta casa trayendo nuestra ofrenda de alabanza, trayendo, Señor, el fruto del labio. Fruto, dice tu palabra, de sacrificio, porque aunque haya dolor, porque aunque haya enfermedad, porque aunque hayan problemas, Señor, reconocemos que tenemos que alabarte durante haya, Señor, vida en nosotros, porque tu palabra dice que todo lo que respire, alabe tu nombre. Y nosotros queremos siempre encontrarnos alabando y glorificando tu santo y poderoso nombre, aunque estemos postrados en una cama, aunque estemos, Señor, tirados por el piso, queremos siempre confesar que tú eres el Cristo poderoso,
que tú eres el Dios poderoso, que venciste en la cruz del Calvario y que no hay demonio que pueda permanecer de pie, que no hay diablo que pueda resistir al poder tuyo, Señor, ni al poder de una iglesia que se levanta, a una iglesia que cree, a una iglesia que camina en tu palabra, a una iglesia que tiene convicción, a una iglesia, Señor, que se aferra de tus promesas y que las declaramos, Señor, aunque haya oscuridad, aunque el día malo haya llegado, aunque el diablo siga disparando dardos, Señor, permanecemos firmes creyendo que contigo somos más que vencedores, que la luz va a llegar, que la mañana va a resplandecer, que tu poder se va a glorificar, que tu gloria va a cambiar la atmósfera, Señor, que tu presencia va a hacer huir, Señor, toda hueste de maldad, todo chacal contaminado, Señor, todo demonio que quiere consumir, toda plaga que quiere destruir, Señor, en tu nombre, Padre amado, sabemos que va huyendo, porque cuando la luz llega, dice tu palabra, la oscuridad huye, las aguas se apartan, los mares se abren, los ríos se dividen, Señor, y hay un poder maravilloso que hace milagros en medio de tu iglesia. Esta mañana creemos, Señor, que tú estás en medio de nosotros para sanar, estás en medio de nosotros para romper cadenas, estás en medio de nosotros, Señor, para ablandar toda dureza de corazón, para poner colirio en los ojos para que se abran, para que vean que tú eres poderoso y que estás haciendo una gran obra, Señor, en nuestras vidas cada día. En el nombre de Jesús declaramos bendición esta mañana, Padre, en tu nombre glorioso. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Te agradecemos y te damos toda gloria y toda honra a ti. Bendito sea tu nombre. Alabado sea tu nombre, Padre. A ti gloria, Señor. Amén, Señor. Y amén. Puede sentarse, mi hermano. Y no se olvide de alabar y glorificar el nombre del Señor, de darle gloria. Por eso Dios nos dio una hermosa boca y una hermosa lengua, no para que andemos en chisme, sino para usarla para glorificar su nombre. ¿Cuántos le alaban? Generalmente usamos solo las manos para alabar a Dios. Nos gusta aplaudir. Si va a un culto bautista va a tener que ir con las manos amarradas, porque ahí no se alaba con las manos. No se olvide que nuestros labios deben confesar la gloria de Dios y que nuestros labios deben alabar el nombre de Dios, porque Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. No sé si me explico, hermano. Tanto así que David dice que aunque si estamos, dice, tirados en una camilla, dice, desde ahí alaba al Señor. Alabar al Señor es darle gloria a Dios, es exaltar su nombre, es declarar, hermanos, las grandezas que Dios hace todos los días. Por eso tenemos el libro de los Salmos, porque David escribía todo lo que le acontecía, todo lo que pasaba. Él lo escribía y hablaba de todas las maravillas de Dios. Hoy tenemos un salmo, tenemos un libro compuesto la mayoría por David, donde él expresaba de toda la creación de Dios. Porque el culto a Dios, hermano, está en reverenciar y en reconocer de que nuestro Dios es soberano, de que Él es el creador de todas las cosas. Por eso David escribía y decía, este es el día que Jehová
formó. Me alegraré y me gozaré en él. ¿Cuántos pueden usar ese salmo todos los días? Muy pocos, ¿ha visto? Porque sacamos la cabeza por la ventana. Ay, está lloviendo. Qué feo está el día. ¿Por qué está feo el día? ¿Acaso no sabe que existen 4 estaciones que Dios dejó? Y que en el tiempo del invierno llueve. Y si no llueve, deberíamos de orar para que llueva. Porque en esa estación hay cosas que se alimentan de esa lluvia. Y no solo la vegetación, los seres humanos lo necesitamos. ¿Sabía usted cuánta es la cantidad de agua que nos queda en el planeta? Se cree que entre 50 años los seres humanos nos vamos a matar por una gota de agua. Entonces necesitamos que llueva. De seguro que el día que estemos en una tremenda resequedad vamos a querer que siempre sea invierno. Porque vamos a necesitar de la lluvia, del agua llovida, sea como sea. Llegábamos a los estanques cansados de tres días de no comer o no beber, y esos estanques habían quedado abandonados por años. Y nosotros llegábamos, eran unos estanques de cemento de 3-5 metros de altura, que los habían creado para almacenar agua lluvia, y esa agua había estado abandonada ahí por años. Y cuando nosotros llegábamos estaba verde y tenía sapos, culebras, cabezones, pero nosotros éramos más cabezones que ellos. Porque llegábamos y nos tirábamos sobre el agua y agarrábamos como viniera el agua y lo tomábamos hasta con sapos. Guácala, dicen unos. Porque usted no ha probado lo que es estar 3 días sin beber agua. Lo difícil que es. ¿Qué voy a andar viendo yo los sapos y lo demás? Por eso es que hoy yo no me preocupo, ¿verdad? Usted ve que de repente no tengo problemas con comer lo que sea, recogerlo de donde sea. Yo sí tengo hambre y veo que en el suelo está un pedazo de pizza, yo lo recojo y me lo como. Y es muy difícil que me haga mal porque esa vida te forma protección. Entonces es difícil que nos enfermemos. Pero cuando llegamos a necesitarlo, entonces entendemos que todas las cosas que Dios ha creado, hermano, las ha creado para nuestro beneficio. Todas las cosas Dios las creó para nuestro beneficio. Así es que si es tiempo de lluvia, que llueva. Si es tiempo de nieve, que nevique. Y si es tiempo de hacer calor, que haga calor, hermano. Porque es parte de lo que Dios ha dejado para nosotros. Amén. Los europeos lo saben. ¿Ha visto que los latinos vamos corriendo en el verano? Nosotros no servimos para estar en el sol. Nos hacemos requete negros. No negros porque negros ya somos, requete negros. Entonces nosotros no queremos estar en el sol. Pero el europeo sale a nomás que ve los rayos del sol y se tira panza arriba, desnudo, y toma una jornada de sol y sale ahí, hermano, bien bronceado. Pero no es el hecho de broncearse, sino que el organismo, después de tanto tiempo de no recibir sol, necesita sol. Y por eso Dios lo dejó. Entonces, este planeta que Dios nos ha dejado, hermano, todas las cosas Dios las hizo para nuestro beneficio. Amén. Entonces, disfrutemos todo lo que Dios ha hecho para nosotros. Tenemos a un Dios maravilloso. No me escuchó. Tenemos a un Dios maravilloso. Él tiene el dominio, hermanos, en todo el universo, porque Él es el creador.
Por eso esta mañana le he titulado El dominio del reino de Cristo. Nosotros tenemos a un Dios poderoso, a un Cristo maravilloso, que no solamente es una religión, porque la religión vive siempre y enseña ir a la búsqueda de Dios. El hombre anda en la búsqueda de Dios. Todo el mundo quiere saber dónde está Dios. Y como no lo encuentran, entonces le presentan dioses, o le enseñan rituales, o le instruyen en credos, y lo llevan a confiar en algo que no es Dios. Pero este evangelio no nos lleva a la búsqueda de Dios, sino que este evangelio nos enseña que Dios nos buscó a nosotros. O sea, no es el hombre a buscar a Dios, sino que Dios decidió buscar al hombre. Por eso es que la palabra dice: no me elegisteis vosotros a mí. Jesús le dijo a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a ustedes. Entonces la gente dice: yo buscaba a Dios. O sea, nadie anda buscando a Dios. Yo me encontré con Dios cuando menos quería saber de Él. Yo tenía un odio en mi corazón. Ya se lo he contado muchas veces. Pero había salido del hospital y yo tenía un odio contra esas personas que, según mi punto de vista, me habían hecho mal a mí. Y entonces yo los quería matar. Y yo quería recuperarme mi fuerza, mi salud, para ir y matarlos a todos, desde el chiquito hasta el más grande. Y no quería saber nada de Dios. Y mi esposa me decía: vamos a la iglesia. Y como siempre uno termina haciendo lo que la esposa dice. Entonces, para hacerla contenta, yo iba a la iglesia. Y cuando comenzaban a cantar, yo cantaba, pues yo crecí en la iglesia, pero no quería saber nada de Dios. Pero cuando se ponían a orar y cerraban los ojos, yo me escapaba. Y cuando terminaba de orar, yo ya no estaba más ahí. Y lo mismo quise hacer el último día. Yo dije: voy, canto, y cuando cierren los ojos, yo me salgo. Y cuando me agarré de la silla para pararme, como que vino alguien más y me dijo: siéntate. Pero yo no andaba buscando a Dios, Dios me buscó a mí. Después de estar una hora sufriendo, escuchando al predicador, el hombre termina de predicar, me señala y me dice: joven, porque en ese tiempo era joven. Me dijo: ¿usted quiere recibir a Cristo? Yo no dije ni sí ni no. Me impulsé como un resorte y caí de pie delante del pastor. Y comencé a llorar. Y los hombres no deben llorar. Yo sabía que los hombres no deben llorar, pero inconscientemente, involuntariamente, yo estoy llorando. Y poco a poco voy doblando mis rodillas y caigo de rodillas delante del púlpito donde estaba el pastor. Y ahí recibí al Señor. Mejor dicho, me recibió el Señor. Porque no hemos sido nosotros, es Dios que nos encontró primero. Por eso es que la salvación, cuando los que han estudiado y los que estudian en la soteriología les enseñan, que es la materia que estudia la salvación, es que la salvación nos alcanza antes que nosotros la entendamos. Entonces yo salí de la silla, pasé al púlpito y acepté al Señor, ahí fui salvo. No, antes de que te levantaras de tu silla, ya Dios estaba obrando. Se llama el espíritu de regeneración de Dios, que señala, toca y convence al mundo de pecado. Y entonces uno viene a Cristo ya amarrado. Porque hay muchos que vienen sueltos. Usted ve que cuántos aceptan en los púlpitos, pero como vinieron sueltos, no los llamó el Señor, vinieron ellos. O hay hermanos que lo fuerzan a venir al altar. Acá en la iglesia no enseñamos eso. Venga, pase sin compromiso. ¿Cómo que sin compromiso? El evangelio es un compromiso.
Aún cuando están parados acá, yo le digo, ¿te ministró el Señor? Porque si no está convencido, yo no oro por salvación todavía. Porque se va a ir. Entonces, es Dios quien nos trae, hermano, y ahí es donde, pero ya nos trajo amarrados. Primero nos amarró. Y ya después nosotros terminamos de orar y hacer la confesión de fe, y a nosotros estamos locos de remate. Porque uno después de que se giró y la gente que uno la veía rara, extraña, hoy la ve diferente. ¿No es verdad? Cuando uno entró por la iglesia, uno dice, uy, estos bichos raros, ¿por qué canta esta gente? ¿Por qué gritan? Dice, ¿por qué? Imagínense que hay gente que maldice a Chamba. Chamba es el que está en el sonido. Porque dice, ¿por qué este gran sonido acá? Pero cuando están en la discoteca, moviendo la calavera, el esqueleto allá, quieren más volumen. Ay, pero acá no, ellos son muy delicados de sus tímpanos. Pero no se trata de eso, sino que lo que se está haciendo en ese lugar es raro y la gente es rara. Dice, ahí solo vieja cabanuda, ay, dicen. ¿Qué cabanuda, pastor? Bueno, un dialecto, ¿verdad? Es con esos vestidotes así, dice. Se visten mal, son locos, hablan en unas lenguas raras. Pero cuando, después de que uno aceptó al Señor y el Espíritu Santo le ministró, ¡ay, qué lindo! Sale abrazando a todos los hermanos, hasta los que no son hermanos abrazan. Pero Dios hizo la obra. Entonces, Dios nos llamó, Él nos trajo, hermanos. Por eso es que Él es el que tiene el dominio por sobre todas las cosas. Entonces dice que el pueblo que no vio luz, que no tenía luz, que estaba sentado en las tinieblas, en la oscuridad, vio la luz. Luz le resplandeció. Nosotros no teníamos esperanza de nada. El plan de salvación era para Israel. Pero como Israel no quiso, como Israel le dio la espalda al plan divino de Dios, entonces esa salvación nos alcanzó a nosotros. Nosotros somos la Jerusalén espiritual, que hemos sido injertados en la planta donde la rama original fue cortada. Así lo dice Pablo. Si como las ramas originales son las tribus de Israel, pero como ellos no entendieron el plan de Dios, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, entonces fueron cortados del árbol. Y Jesús fue a las naciones gentiles y nos conquistó a nosotros. Y nos ha injertado en la parte donde la rama fue cortada. Este es un privilegio. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Ese es un privilegio. Pero es, dijo Pablo, una responsabilidad. Porque dijo, si Dios no tuvo compasión de la rama original, entonces ¿cuánto más de nosotros? Israel está desechado por Dios. Todo aquel que no ha querido seguir al Señor ha sido desechado por Dios. Porque no es que Dios tiene un compromiso de salvarnos. Dios nos ha dado una gracia, ha abierto un tiempo de gracia para la humanidad, para salvar al hombre. Entonces, por todos los tiempos, la iglesia de Cristo estuvo ahí. Entonces, ese poder, hermano, constructivo, porque la palabra dice que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Porque si no, la iglesia no tuviera vida. Pablo dice, si Cristo no hubiera muerto y si Cristo no hubiera resucitado, entonces dicen, vano sería este evangelio. Entonces el poder de este evangelio, hermano,
descansa en que Cristo murió y resucitó. Y dice que el poder de Dios le levantó de entre los muertos. Y ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, nos va a levantar a nosotros. Entonces, ese poder que Dios le dio a Jesús, ese mismo poder Dios se lo ha dado a la iglesia. Es un poder, yo le llamo el poder constructivo. Porque Dios tiene el poder de reconstruir lo que Satanás destruyó. Porque todos nosotros venimos destruidos de las manos o de las garras de Satanás. Cada uno de nosotros teníamos nuestros demonios propios. Porque toda persona que no tiene a Cristo está bajo el dominio de Satanás. Y nosotros vivimos en otro tiempo bajo el dominio de Satanás. Pero la resurrección de Cristo, ese poder de Cristo nos rescató a nosotros. Cuando nadie daba nada por la mayoría de nosotros, tenemos nuestros testimonios donde la gente no daba nada por nosotros. Dios ha rescatado gente de las cárceles, ha sacado gente de los hospitales, ha levantado hombres y mujeres de la prostitución, de las calles, del alcoholismo, de la drogadicción, del terrorismo, de donde quiera que el hombre se haya encontrado hundido sin esperanza, luz le resplandeció. Y nosotros estábamos un día sin esperanza. Y la luz de Cristo nos alumbró. Pero nadie daba nada por nosotros. Todavía venimos al Señor. Y hoy cuando nos piden que le sirvamos al Señor, dice que yo no puedo. Porque vivimos, hermanos, Satanás anuló nuestro sistema de vida. La perfección que Dios había hecho, Satanás la anuló. Porque el pecado destruye. Destruye, hermanos, porque toma la voluntad del hombre. Daña, hermanos, el conocimiento del hombre, el entendimiento del hombre, lo trastorna. Por eso es que los mayores ateos son los más estudiados. Están en las universidades. Están son los grandes filósofos, científicos, con grandes conocimientos académicos, pero no creen en Dios. ¿Por qué? Porque el pecado entorpece el entendimiento del hombre, tuerce el conocimiento. Por eso es que la Biblia dice, si hay algún sabio, busque a Dios. Pablo dice que el mundo le llama locos a los que están en Cristo, o sea, a nosotros. Pero dice, somos locos para salvación. O sea, esta locura no es locura. Esto es sabiduría de Dios. Ellos están locos y bien locos. Están locos, hermano, el mundo está loco. Lastimosamente hay cristianos que también se hacen pasar como locos. Torpes y hasta tontos. ¿Por qué? Porque imagínense que fuman como murciélagos. Y la misma cajetilla de cigarro dice que el fumar lo va a matar. Nadie lee eso y lo saben. Pero ¿sabes que fumar te va a matar? Sí. ¿Y por qué lo haces? Todos los juegos, hasta los que practican los cristianos, porque son hábitos que producen esclavitud. Entonces hoy están por la televisión, por la radio, por todos los medios de comunicación, y dice que sea consciente de jugar, porque ese juego crea adicción. Usted va a jugar loto, va a jugar lotería, va a jugar lo que sea, va a jugar a la maquineta. Dice, usted es responsable porque eso crea adicción. Y es verdad, pero crea adicción, ¿por qué? Porque hay un demonio metido en eso.
todo lo que se nos sale de control lo aprovecha Satanás para esclavizarnos, aunque haya venido de Dios. Fíjese que Dios nos pudo dar un buen celular. ¿Cuántos oraron al Señor por un celular? ¿No hay necesidad de orar a Dios por un celular? Yo sí le he orado, porque yo tengo esos baratitos. Señor, provéeme por favor para uno mejorcito. El Nokia N70, hermano, el mejor para mí. Ya los jóvenes de hoy dicen, ¿qué? ¿Cuándo existió eso? Al menos dame el Nokia 80. El iPhone 4, ¿está bien? No, si hoy tienen el mejor. Pero eso a veces pudo venir, aunque fue un regalo del Padre. Imagínense que los padres, ¿verdad? Dios les proveyó para que se lo dieran a su hijo. Pero ese celular se pudo convertir, hermano, ¿en qué? En una tragedia. ¿No es verdad, jóvenes, que cuando se lo entregan sus padres se lo dan bajo recomendaciones? Lo va a usar solo en presencia de nosotros. Sí, amén, así sea. En las noches lo deja acá afuera, así será. Dice, ¿jura usted delante de Dios que va a cumplir estas reglas? Porque si no se lo quitamos, sí, lo juro. Un día les dura y luego se los quitan. ¿Por qué? Porque produce vicio, hábito. ¿Sabe lo que están haciendo algunas familias hoy, hermano? Cuando lo invitan a una cena, ya tienen un depósito y comienzan a retirar los celulares a todos los invitados. Qué buen ejemplo. Porque sabe, usted invita a la cena y todo el mundo llega, chao, gracias por invitarme. ¿Y cómo les fue el camino? Bien. Decía una abuela por ahí, estos desgraciados, ¿para qué vinieron pues? Si hubieran quedado en la casa, ¿no? ¿Sabe que nos da risa? Pero esa es la vida que vivimos a diario. Porque Satanás vino, hermano, para destruir todo lo que, la perfección que Dios había hecho en nosotros. Pero por eso apareció, para eso apareció el Hijo de Dios. Para levantar a una iglesia, para rescatar a los hombres, hermano, y darnos una dirección con la cual Él nos había creado desde el principio. Entonces todo ese tipo de cosas, yo le enfoco de cosas sutiles, hermano, leves, pero hay una serie de cosas que tienen atrapado al mismo cristiano. Nosotros estamos enterados de miles de cosas, pero no nos enteramos del poder de Dios. Hace tiempos publicaba, si así como cuidas tu celular, cuidaras la Biblia, fueras victorioso. Usted deja el celular en casa cuando sale, se baja del tren corriendo y va a buscarlo. Peor si lo dejó sin la clave. ¿No es verdad? Si vamos al baño, vamos con el celular. Si vamos para todas partes, se va con el celular. Si nosotros usáramos la Biblia, ¿se recuerda? De repente lo ha leído usted, el pastor, que la hermana lo acusaba que se había robado la cuchara, el tenedor de plata. Lo invitó a comer y sacó sus cubiertos de plata, y al final del almuerzo le faltaba uno y dijo, uy, este pastor. Porque el pastor, hermano, te bendice, gloria a Dios, siervo de Dios, pero cuando hay que acusarlo por algo, él es responsable. Me robó. Pasaron 7 meses, lo invita de nuevo.
Y dice, pastor, dice, hoy no le pongo el de plata porque la vez pasada que vino, solo usted vino, ¿verdad? Y usted se lo robó. Y el pastor le dijo, no, hermana, hace 7 meses que yo se lo dejé en medio de la Biblia. Quiere decir que en 7 meses usted no ha leído la Biblia. Si usáramos la Biblia, hermano, para descubrir todas las riquezas que Cristo ganó en la cruz del Calvario para nosotros, fuéramos triunfadores en cada circunstancia. Entonces el diablo no tuviera ningún espacio ni lugar para oprimirnos, para entristecernos, para maltratarnos, porque fuéramos hombres y mujeres de fe. Porque entendiéramos que este reino de Cristo es poderoso. Es poderoso para reconstruir todo lo que el diablo destruye. Si no, vaya a ver las fotografías antes de convertirse. Si yo tengo fotografías con el pelo hasta acá, ahí estoy parado, ¿verdad? Enseñando los músculos, la tartaruga. Antes, hace años, la costumbre de los jóvenes era quitarse el pelo de acá y dejárselo crecer allá. Me llegaba hasta por acá. Ya se lo he contado un montón de veces. Yo andaba con mis zapatillas porque yo pensaba que era igual a Bruce Lee. Sí, yo le hacía el tiro de la muerte, el tiro de la cobra y de todo. Patadas voladoras y por todos lados. De ahí nos sacó el Señor. Entonces cuando usted va a ver, hermano, su pasado, claro, usted viene a la iglesia y hoy conoce al pastor y dice, wow, el pastor, ¿verdad? Dice, predica y todo eso, pero usted no sabe lo loco que yo era, hermano. Lo trastornado que estaba. Amén, dice el hermano, gracias. Porque así estábamos sin Cristo. Pero de ahí nos sacó el Señor. Entonces cuando se ve esa transformación, uno se da cuenta que este reino de Dios es poderoso para cambiar las vidas. Porque Él venció en la cruz del Calvario. Hermanos, si no hay diablo que pueda entremeterse hoy y que nos pueda destruir. Entonces, a pesar de lo que usted pueda estar pasando, usted adora a un Cristo poderoso. Usted pertenece a un reino soberano que todo lo puede. Entonces, a pesar de lo que esté viviendo, usted siempre tiene que saber que Dios es capaz de todo. Dios es capaz de todo. Mi Dios es capaz de todo. No importa que usted vea las cosas oscuras, no importa que vea que las cosas están negativas, usted sigue creyendo que su Dios es capaz de todo. Entonces mi madre pasó orando por mí 25 años. Y nosotros éramos delincuentes y bandidos empedernidos y salíamos, nos emborrachábamos, hacíamos pleito y mi mamá siempre se paraba en la puerta y decía, ya se van, desgraciados, pecadores, arrepiéntanse. Porque si se mueren sin Cristo, se van a ir al infierno. Yo no vayan a creer que voy a andar llorando. Y ya la mayoría de ustedes conocen a mi mamá, una mujer muy templada, muy seria, ya va a llegar a los 90 años. Yo voy allá al refugio, allá donde vive, y allá está parada en las escalas como un general. Y yo voy corriendo, acá vengo mamá, y ella me dice, acá te estoy esperando con un leño. Entonces ella siempre decía, no vayan a creer que yo voy a andar llorando. Donde me digan que los han dejado tirados, ahí los voy a recoger, los voy a enterrar, pero sepan que si mueren sin Cristo, se van al infierno. Claro, después de tirarnos toda esa letanía, ya iba a doblar su rodilla. Iba a orar. Y decía a su padre, tú tienes el poder para cambiarlos. Y no desmayó
Entonces, a los 25 años de estar orando, el día que yo caigo de rodillas delante de ese pastor, mi mamá estaba ahí y estaba llorando y estaba diciendo: gracias, porque tú siempre oyes. No importa el tiempo que pase. Entonces, este reino de Dios, iglesia, es poderoso. No ande llorando, no ande sufriendo. Créale a Dios, no importa que pase un mes, 2 meses, un año. Dios es poderoso. Tiene el poder para transformar y cambiar lo que sea. Le enseñaron el templo a Jesús en el tiempo de su ministerio terrenal, porque los judíos admiraban la estructura, cómo había sido edificado ese templo, y se lo fueron a enseñar. Ay, Jesús dijo: yo lo boto en 3 días y lo hago de nuevo. Aunque él hablaba de su muerte y de su resurrección. ¿Hasta qué grado Jesús le transmite a la iglesia que el Padre nuestro tiene el poder hasta de resucitar los muertos? Entonces, hermanos, nosotros tenemos a un Cristo poderoso. La iglesia no debe caminar con su mirada perdida, con su mirada caída. Usted sabe que los psicólogos para la primer cita de los que están mal, que necesitan consejería de un psicólogo, los observan. Entonces, la primera cita lo sientan enfrente de ellos y ahí ven que la persona está triste, dice está mal, está perdido. Una persona que camina con su vista alzada, está cuerdo, está sano, con la sabiduría de Dios. Eso solo Cristo lo puede hacer. Por eso es que Él murió en la cruz del Calvario, para darnos vida. Entonces, la iglesia debe vivir enterada que ese poder de Dios con el cual levantó a su Hijo de los muertos, ese mismo poder se lo ha delegado a la iglesia. Y tenemos un enemigo que está trabajando en contra de nosotros, y hay millares de demonios que quieren destruirnos, pero Dios nos ha dado el poder y nos ha dado la fe para creer, y al que cree, todo le es posible, no importa el tiempo que pase. Ahora, la Biblia dice que 700 años atrás, hermanos, el profeta Isaías está visualizando lo que hoy está viviendo la iglesia. Capítulo 7 de Isaías, versículo 14. Entonces él está visualizando y dice en la palabra profética: por tanto, dice, el Señor mismo les dará señal. Dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Sí? Isaías 40, el profeta dice: consolaos, consolaos, pueblo mío. Dice: háblale al corazón de mi pueblo y diles a gran voz, dice el Señor, que su tiempo ha llegado. Amén. Que sus pecados le han sido perdonados y que el doble ha recibido de Jehová. Entonces, uno de los planes de Dios siempre fue, hermano, consolar. Esa palabra profética está hablando de 2 consuelos, y uno es Jesús y el otro es el Espíritu Santo, que son las 2 personas de la Trinidad, en las cuales eran parte de las 3 manifestaciones de Dios en la tierra hacia los hombres. Pues Dios se manifiesta en el Padre, se manifestó en el Hijo y se manifiesta en el Espíritu Santo. Por eso creemos en un Dios trino, aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero son las 3 maneras en las que Dios se manifestó a los hombres: en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces le dice
a Jerusalén: consolaos, consolaos, pueblo mío. Dice: ha llegado vuestro tiempo. ¿Sabe que la iglesia, hermano, nosotros la iglesia, nosotros vivimos en un tiempo de reposo? Porque entrar al reposo del Señor no es solamente cuando nos morimos. Dice que en reposo nos ha concebido. Y desde el momento que Cristo nos sacó del mundo y nos trae a la iglesia, nosotros hemos entrado en un reposo. Mi paso dejo, mi paso soy. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen. O sea, crean. La fe es la confianza que uno tiene en Dios. Dice: confíen porque yo vencí al mundo. Entonces, todo cristiano debe vivir en esta vida confiado. Confiado. ¿Qué es lo que hace la confianza? La confianza sujeta mis actitudes y mis acciones y mi reacción. Dice que el impío, dice el proverbio, el impío huye sin que nadie lo persiga, pero el justo permanece, así en el buen peruano, echado como un león. La confianza, hermano, es la fe que tenemos en Dios a través de Jesús. No está diciendo que la fe es para evitar problemas, que la fe es para evitar enfermedades, que la fe es para volvernos intocables. No, la fe es para arraigarnos y confiar en Dios. La confianza implica espera, porque usted sabe que tarde o temprano va a venir la persona en quien usted confía y lo van a soltar. Lo van a soltar. Por eso los militares refugiados, los militares secuestrados, prisioneros de guerra, allá en Vietnam, esperaban a Rambo. Entonces el coronel, esa fue una historia real. Entonces el coronel conocía a un buen soldado que sabe cumplir misiones y fue a buscar a Rambo, que ya estaba fuera del cuartel, y le dijo: solo tú puedes ir a rescatar a esos hombres. Y los torturaban y les hacían acá, pero ellos sabían que tarde o temprano iba a aparecer Rambo. A usted no le va a aparecer Rambo, a usted le aparece la persona del Espíritu Santo, hermano, para decir: yo estoy acá. Pero esa es la confianza que tenemos en Dios, que a pesar de lo que estemos pasando, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me va a levantar. 14 años, dice la historia, que sufrió Job. Y por 14 años siguió confiando en Dios a pesar de la sarna, a pesar de la esposa que ya no quería saber nada de él, a pesar de los 4 amigos que habían llegado para consolarlo y lo acusaban todos los días. Usted tiene en el libro de Job todos los discursos de ellos. Y él está ahí, hermano, siempre, ¿verdad? No volviéndose contra de Dios, sino que defendiendo su integridad, pero siempre está diciendo: yo sé que soy justo y yo sé que Dios va a aparecer. ¿Quién me diera, dice Job, dónde habita Dios para ir delante de él y exponer mi causa? Y no pierde la confianza. Y un día se aparece Jehová en un torbellino y se presenta ante Job y le dice: vamos a hablar. Y aunque lo exhortó por algunas malas actitudes que había tenido, pero le restauró, porque el Dios que nosotros tenemos es soberano, hermano, por sobre todas las cosas, y es capaz de hacer cualquier cosa por sus hijos.
Entonces tenemos a un Cristo poderoso. El reino de los cielos. Desde entonces dice que Jesús comenzó a predicar porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Dios mismo dará señal. Y una virgen dará a luz y llamará su nombre Emmanuel. El mismo profeta Isaías sigue diciendo en el capítulo 9, sigue diciendo versículo 6, llamará su nombre admirable, consejero. ¿Qué más? Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Pero Emmanuel será su nombre. Dios con ustedes. Entonces Jesús nació de una virgen mujer y pasó 33 años con los hombres. 3 años y medio de su edad la vivió en su ministerio público y estuvo acá en la tierra y luego partió a la eternidad, envió al Espíritu Santo y sigue con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Acaso no se ha enterado usted que Dios está con usted? Cuando el diablo dice que usted ya no va a poder más, usted tiene que estar seguro de que Dios está siempre con usted. Y no importa la circunstancia, aunque estemos al borde de la muerte, hermano, Dios siempre estará con nosotros. Por eso Jesús le dijo a la iglesia: quedaos en Jerusalén y cuando venga la promesa recibiréis poder de lo alto para que seas mis testigos. La palabra testigo se traduce mártir. Entonces los hombres, hermano, en toda la historia de la iglesia fueron expuestos a donar su vida por causa de Cristo y no renunciaron. Porque hay un poder activo dentro de ellos que nos da la capacidad de resistir y no renunciar a pesar de entregar nuestra vida por causa de Cristo. Entonces hay hermanos que me preguntan y me dicen: pastor, uno de estos días conversaba con el pastor Carlos y me decía: ¿sabía que hay un pastor en nuestro país que mató a balazos a los hombres que querían entrar a su casa? Y yo me enteré de esa noticia. Un pastor mata a balazos a las personas que querían entrar en su casa. Y conversábamos y pensábamos cómo hubiéramos reaccionado nosotros. Y bueno, querían robarle, querían violar sus hijas, y cualquiera quizás reaccionaría matando a alguien. Pero partamos desde el inicio. ¿Qué hacía con un arma en su casa? Las armas son muy bonitas. Por mis manos pasaron muchas armas. Son muy bonitas. Disparar, el olor a pólvora. Todos los que han usado armas lo saben muy bien. Las armas se deduce que son del diablo. ¿Qué hace un cristiano con armas? Hace tiempo yo les contaba la historia porque yo agarré un machete. Los salvadoreños crecimos con el machete en la mano, peleamos con machete. La gente se mata peleando con machete. Y un salvadoreño con machete que no sea cristiano, téngale miedo, mejor escape. No, son peligrosos, hermano. Y entonces yo me compré un machete y yo dije: uy, qué bonito está este machete. Si como vamos a los ríos para bautizar, a veces lo necesito, lo voy a guardar debajo del asiento del furgón. De repente me puede salir alguien enojado, lo saco solo para enseñárselo. Ese fue mi pensamiento. Yo le doy gracias a Dios porque me sacó de mi país el Señor. Porque con toda la delincuencia que hay hoy, yo no sé dónde estuviera, hermano, aunque siendo cristiano. Gracias a Dios que me trajo acá. Yo ya le he contado muchas veces que yo entro al bar y alguien se me queda viendo y yo me dan ganas de comportarme como antes. ¿Qué me ve? ¿Te gusto? Porque yo siempre, acá andaba una 38 especial, entonces la gente se me quedaba viendo y yo: ¿te gusto?
y ya era de buscar pleito. Entonces, a veces me viene la sensación, entro en una parte y la gente se me queda viendo y yo ya casi voy donde ellos y luego me recuerdo, no, si soy cristiano, ¿no? Y aparte de ser cristiano soy pastor, que me siga viendo. Pero de repente a usted también le sucede, le viene la misma sensación, ¿no? Le hicieron un sorpaso en la calle y usted va, cuac, cuac, cuac. Eso significa tu mamá te lo sabe muy bien. Pero nosotros decimos ya transformado al cristiano, no, solo para sonarle. Entonces viene esa sensación, hermano, de querer, porque el hombre viejo, la naturaleza vieja, está ahí aplastada. Y es con la que nosotros luchamos todos los días, ¿ok? Entonces, yo dije, llevo este machete, ¿verdad? Y bueno, para concluir, se bajó un hombre del vehículo y me agarró a golpe por la ventanilla, me pegó en la cara. Sucedieron dos cosas. Uno, no reaccioné. Dos, no me dolió. Y venían unos hermanos bien cholos, nosotros llamamos cholo a los hermanos que son musculudos, no cholo el cholo para ustedes, para nosotros es indio. Entonces son hermanos cuadrados y se bajaron del furgón como guardaespaldas. Yo les digo, no, súbanse. Se puso en verde el semáforo, el hombre se fue. Yo seguí manejando. A la media hora vuelvo en sí. Así como el Señor, ¿quién me tocó? Yo decía, ¿quién me pegó? Y digo, ¿y por qué no le tomamos la placa a ese vehículo? ¿Y por qué no me bajé? Y el machete. Le dije que sucedieron dos cosas. No reaccioné, no me dolió. Después me golpeó, no me dolió. Imagínense que en mi vida sin Cristo eso se hubiera quedado así. Ahora, me preguntan a mí, ¿cómo puede reaccionar un cristiano ante una dificultad? Yo le digo, no existe un manual. Si no estás calibrado con el Espíritu Santo todos los días para decirle, camina conmigo, ayúdame a reaccionar en cualquier dificultad, hermano, entonces va a saltar el hombre carnal. Porque no es una cosa de que, no, mire, a mí me han enseñado a comportarme así, a contar 10. No, si en el momento que te provoca no se acuerdan ni de contar. La única opción es que usted se levantó y puso su vida en las manos del Señor y vive para Dios. Por eso Pablo dijo, viví en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces cuando el hombre viene calibrado por el Espíritu Santo, suceden estas cosas. Yo lo consideré así. No te duele y no reaccionas. Y cuando vienes a volver al hombre humano, ya el tipo va lejos. Menos mal. Y gracias a Dios. Entonces no hay un manual. ¿Quién me enseña? Porque a mí me provocan. ¿Cómo me comporto? No, esto no se cambia con consejería. Este es un poder de Dios reinando en los hombres y mujeres para desafiar las huestes de maldad, hermano, que existe en este mundo. Que Jesús dijo, vais a tener aflicciones, provocaciones, de todo va a pasar. Dice, pero yo voy a estar con ustedes. Entonces dice, porque Dios mismo les dará señal y una virgen dará a luz. Y su nombre será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, si Dios está con nosotros, hermano, ¿por qué no aprovechamos? Yo soy este tipo de pastor, de enseñarle a la iglesia y que la iglesia ponga en práctica, después que sale de acá, viva creyendo la palabra. No es que viene el martes al pastor, puede hablar con usted, mire, yo no aguanto esto. Y yo le decía, yo tampoco quiero llevar eso. Yo quiero que la gente se defienda. Porque ese es el éxito de todo formador, de todo maestro, de todo pastor, de todo enseñante. Es que la persona ponga en práctica y crezca y se defienda. Entonces, la iglesia no es una iglesia de niños, no es una escuela dominical. Es un pueblo en crecimiento, en diversas categorías, como el Instituto Bíblico.
Primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. Hay quien ya va en quinto año, hay otros que ya van en el 10º año. Pero van creciendo. Y ya con esos el pastor no tiene problema, porque esos ya no son problemas, son solución. Entonces los recién convertidos, ellos sí dan problemas, ellos lloran, ellos acá, pero hay que irles enseñando y hay que decirles crezca. ¿Por qué? Porque usted tiene que defenderse, usted tiene que orar por su casa, usted tiene que orar por sus hijos, usted tiene que defender su matrimonio, usted tiene que defender su fe, usted tiene que pararse porque usted vive solo y camina por las calles solo y Dios debe estar con usted. Entonces esta no es una dependencia de un hombre, porque si no yo fuera el Papa 2. El Santo Padre, hermanos, es el único medio, ¿verdad? El único mediador entre Dios y los hombres. Y hay cristianos que creen que el pastor es el único mediador entre Dios y la iglesia. No, no, no. Si detrás de los problemas que usted lleva hoy, también detrás yo a pedirle al Señor por los míos. Lo importante es confiar en que en este reino en el cual nosotros fuimos llamados, hay un poder adicional y hay una presencia de Dios. Entonces, Él está con nosotros. Imagínense que Isaías 700 años atrás lo está viendo. Y él dice, qué bendición que va a tener esa gente, qué bendición que va a tener ese pueblo. Hay una virgen que va a dar a luz y va a nacer, dice, este principado, este hombre que va a gobernar, dice, y lo menciona, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Narra describe todas las características de Dios en él. Por eso Jesús es Dios. Y dice, Emmanuel con los hombres. Y sigue con nosotros. Jesús vino a la tierra, hermanos, Jesús vino a la tierra. Satanás lo buscó por todos los tiempos, por todas las dispensaciones. Lo buscó para matar, porque él buscaba cuándo se manifiesta, cuándo el Padre enviará libertador. Pensaron que era Moisés, pensaron que era Juan. Pero cuando apareció Jesús, también lo querían matar. A los 30 años el Padre lo presenta. ¿Se recuerda? A los 30 años Jesús comienza su ministerio público. Dijo, yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a que la ley se cumpla. Y eso no habla de hacer que se cumpla la Biblia en las personas. Habla que Él es el único capaz de haber cumplido toda la ley. Dijo, yo he venido a hacer que la ley se cumpla. Por eso es que Juan, cuando lo ve, 1:49 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces a los 30 años él desciende al Jordán, donde Juan, el que había sido enviado antes para preparar el camino, estaba bautizando. Jesús tiene que ser bautizado porque así está establecido por la palabra. Nadie podía ejercer un ministerio público antes de 30 años. Entonces cuando Jesús, por eso es que a los 12 años, Jesús ya sabía lo que sabía a los 30. A los 12 años tiene con una baba hasta acá a todos los maestros de la ley, porque le hacían preguntas de la Torá y él las respondía, y los hombres estaban anonados, pasmados, y decían, este niño de 12 años, ¿cómo sabe tanto? Solo la madre lo sabía. Y cuando lo fueron a traer, dice, ¿por qué te has quedado? Eres desobediente. Y dice, ¿que no saben que los negocios? Cállese la boca, porque solo la madre guardaba todo en su corazón. Y Jesús a los 12 años ya sabía a lo que había venido, pero la ley no le permite, y tiene que esperar los 30 años y cumplir todo el ritual de lo que la ley decía. Entonces él desciende al Jordán para ser bautizado por Juan, y cuando Juan lo ve, que lo reconoce, Juan se niega y le dice, no, yo no te voy a bautizar. Dice, yo necesito, y el Señor le dice, porque así conviene que se cumpla
toda escritura. Y cuando declara eso, hermano, hay una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y dice que el Espíritu Santo descendió como, ¿entiende el lenguaje figurado de la Biblia? La gente identifica al Espíritu Santo con una paloma, y es María la blanca paloma que ha venido a América. Y la gente dice, el Espíritu, no, dice, como en una forma corporal. Habla como el cuerpo de una paloma se asienta cuando aterriza en un lugar, así descendió el Espíritu Santo, pero no fue una paloma. Como en forma corporal de paloma. ¿Ha visto cómo una paloma aterriza? Viene volando y cuando va a caer, ¡paz! Y el Espíritu Santo se hizo presente. Jesús se bautiza, va, el Espíritu Santo le va a dar un paseo de los que a nosotros no nos gusta. A nosotros nos gusta ir a Roma, ir a la Torre de Pisa. Ahí está la gente teniendo la torre y haciendo piruetas, pelando los dientes, tantas cosas. El Espíritu Santo tomó a Jesús y le dijo: vámonos, que te voy a dar un paseo. Y se lo llevó al desierto y no le dio de comer por 40 días y 40 noches. Y allá le esperaba Satanás. Y él tenía que demostrar que él era el hombre espiritual. Que Satanás hizo caer a Adán y Eva, pero que a él no lo iba a hacer caer. Y lo vence, hermano. Y después de 40 días, dice la palabra del Señor, que desciende en el poder del Espíritu. Así lo dice Lucas 4:14. Que descendió, dice, en el poder del Espíritu, y entró a la sinagoga a leer. Y dijo: el Espíritu de Dios, ¿se recuerda de Isaías 40? Consolaos, consolaos, pueblo mío. Dios declarando que iba a llegar el Consolador. El primer Consolador es Cristo, que viene a consolar a su creación. Y aparece Jesús y desciende en el poder del Espíritu. Dice, y entra a la sinagoga como era de costumbre, entrar a ese lugar y leer. Jesús tenía un hábito de leer la Torá, y no estaba canonizada como la que nosotros tenemos. Eran pliegos de papiro o de pergamino que estaban ahí guardados y los tenían para leer. Y entonces él comenzó a leer y dice: y el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Cristo que nosotros adoramos. Ese es el Cristo, hermano, que nos rescató. Ese es el Cristo que camina con nosotros hasta hoy. Cuando Él se fue, le dijo a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, porque rogaré al Padre para que les envíe el otro Consolador. Él tomará de mí y estará con ustedes todos los días. El Espíritu Santo es el mismo Jesús sin cuerpo. Es el mismo Dios. El que tenía cuerpo, por tener cuerpo lo veían y lo crucificaron. El que ahora está con nosotros no tiene cuerpo y nadie lo puede crucificar. Y está hoy con nosotros y camina todos los días con nosotros. A pesar de que le fallemos, Él va siempre con nosotros, porque es del Paracleto, llamado, alguien llamado a estar al lado de. Entonces, todo aquel que ha sido comprado con la sangre de Cristo, hay una persona del Espíritu Santo ahí a su lado que camina con Él, y cada vez que queremos consultarle, Él responde para guiarnos. Y cuando no le queremos consultar, Él permanece en silencio. Pero siempre está ahí. Y aunque vengan millares y millares de demonios,
siempre está ahí. Por eso David vio al gigante y dijo: yo voy a ir y voy a pelear con él. Pero no era él solo. Él sabía que Dios estaba con él. Y en aquel tiempo pues el Espíritu de Dios reposaba esporádicamente en ciertos hombres, y David fue uno de ellos, que sabía que iba a vencer. Entonces usted no puede, hermano, dejarse vencer por el enemigo, porque el Espíritu Santo está con nosotros y es Dios, es Emmanuel. Usted puede seguir todos los días creyendo y confiando, diciendo: Emmanuel, Emmanuel vive conmigo, Emmanuel camina conmigo, Emmanuel está conmigo y yo voy a vencer siempre. Entonces dijo Jesús: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Ay, hermano, pobres de nosotros. No solamente habla de la salvación, sino que nos volvemos pobres cuando nos creemos incapaces, que no podemos hacer nada ante la dificultad, cuando sabemos de que Cristo está con nosotros. Ese es el colmo del cristiano, que se rinde antes de confiar en Dios. Pobre. Pero por eso dice la palabra: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. David también lo había visualizado, y David escribe y dice: bendice, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios para conmigo, porque Él perdonó todos tus pecados, porque Él sanó todas tus dolencias. Dice: me ha ungido y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces hay personas que el día del padre lloran porque no tuvieron papá y crecieron con un vacío, y apareció Emmanuel y dice: yo soy tu padre. Hay viudas que lloran el día de los muertos a sus esposos, y apareció Emmanuel y le dijo: yo soy tu esposo. Porque Él vino a consolar a los quebrantados de corazón. Donde quiera que hay un corazón con ataduras, con heridas del alma, Cristo lo hace libre. Y tú comienzas a confiar y a vivir para Él. Dele fuerte esas palmas al Señor. Dice: a pregonar libertad a los cautivos. Entonces los quebrantados de corazón son los mismos que dice David: porque Él te sanó de todas tus dolencias. No está hablando de dolores, está hablando de problemas almáticos. Las ataduras del alma que se forman en la edad prenatal, en la niñez y en la edad adulta. Son las tres edades en las que los seres humanos estamos propensos a que se nos formen traumas, como el niño que pasaba hablando siempre, pero tenía una boca asquerosa, malcriada, y un día le dijeron: usted ya no hable más, y el niño ya no habló más. Lo traumaron, y un día, estando en una vela, se quemó el muerto y solo el niño había quedado adentro, y entonces querían saber cómo el muerto se había quemado, y le preguntaban, y él no hablaba porque él le habían dicho que no servía para nada hablar. Pero ese día soltó la lengua, porque le dijeron: no te vamos a castigar, habla. Y comenzó a hablar y dijo cómo había sucedido todo. No le explico porque era malcriado el niño. Pero en el mundo a nosotros nos tacharon y nos dijeron que no servíamos para nada, y eso nos bloqueó. Y se nos formaron raíces de amargura, traumas, bloqueos, hermano, patrones de conducta que no nos permiten crecer. Por eso es que los cristianos, cuando venimos a Cristo, vivimos con altibajos. Hoy estoy contento, mañana estoy triste, hoy digo que puedo, después de 2 horas ya no puedo. ¿Por qué? Porque está dañado por dentro. Pero este Dios que adoramos,
que camina con nosotros, que está con nosotros, vino para hacerte libre. Esa es la noticia, hermano, que Él vino para hacernos libre y nos dejó tal como nos hizo desde el principio, capaces de muchas cosas. Porque podemos hacer tantas cosas en Dios. A pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. El Espíritu de Dios, dijo Él, está sobre mí. Y dice que enrolló el rollito del cual había leído y le dijo a los oyentes: hoy se ha cumplido esto delante de ustedes. Y salió de la sinagoga y se fue por las calles y por las aldeas a hacer esto. Y no lo ha dejado de hacer hasta el día de hoy. Él sigue sanando los enfermos. Él sigue liberando los oprimidos por el diablo. Él sigue, hermano, sanando corazones. Él sigue dando fuerza al que no tiene ninguna. Él sigue levantando al cansado. Él sigue dándole sabiduría al que le falta sabiduría. Él sigue consolando a los que están faltos de consuelo. Él está siempre, hermano, donde hay alabanza. Él habita en medio de la alabanza de sus santos. Porque dijo: hoy se ha cumplido esto en medio de ustedes. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Cristo poderoso que nosotros adoramos. Isaías hubiera querido vivir en estos tiempos. Apareció y está con nosotros. Muchos de ellos lo vieron. Muchos de ellos probaron. Hay hombres que creyeron y hay personas que siguen creyendo hoy. Bartimeo fue uno de ellos. Dice Marcos capítulo 10 versículo 46. Nos narra esta historia de Bartimeo, de un hombre que estaba ciego. Pero ojo, no había nacido ciego. Había perdido la vista. Y al perder la vista, le llevó a perder su autonomía. Algunos deducen que hasta perdió su familia, su trabajo, porque ¿quién puede seguir haciendo, quién puede seguir funcionando normal si queda ciego? Y dice la Escritura que por última vez Jesús había entrado a Jericó y venía saliendo de Jericó. Y cuando Bartimeo escucha la algarería de la gente que caminaba y corría y gritaba, porque eran multitudes que le seguían a Jesús, él comienza a preguntar qué es lo que pasaba por ahí. Y entonces le dijeron: Jesús, este predicador que anda por ahí, este hombre que dice que es Dios, pero que hace milagros y sana, ese está pasando ahora. Bartimeo sabía quién era Jesús, porque él no nació ciego. Todo judío estudia la Torá desde niño. Y no todos ignoraban que el Mesías iba a aparecer. Había un porcentaje de judíos que sabían que Jesús era el Mesías que tenía que aparecer. Y entonces, ahí en su oscuridad, mi hermano, ahí en el lugar donde le habían puesto a pedir limosna, ahí él comienza a gritar. Cuando le dijeron que era Jesús, dice la palabra que él se saca un grito desesperado y decía: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente lo callaba, los mismos discípulos. Jesús, que llevaba prisa, se para. Esto es muy especial, porque yo he hablado con personas que me dicen: pastor, yo no necesito estudiar la Biblia, yo sé cómo hablar con Dios. El lenguaje de Dios es el que Él estableció en la palabra. La palabra es el manual como el hombre puede acercarse a Dios
y cómo debe dirigirse a Dios. Sin ese conocimiento, yo solamente puedo tener una creencia de Dios como lo tiene cualquier religioso. ¿Cuánta gente le gritaba a Jesús por el camino? Dice que sacaban todos los enfermos, hermano. Pero ya Jesús, cuando había determinado salir, porque iba para otra ciudad importante, Él le decía a sus discípulos, que eran una especie de seguridad, les decía que nadie me pare en el camino, porque voy a una misión, voy para allá. Y cuando Jesús partía, ya nadie lo podía molestar. Y ahí quedaban paralíticos, quedaban enfermos y quedaban los que Él no logró sanar porque no hacía contacto con ellos. Esa gente se quedaba ahí. Pero cuando este hombre le grita, Jesús se para. Y esto lo he explicado siempre. ¿Por qué se para? Si habían muchos que le gritaban en ese momento. Pero se para por la declaración de Bartimeo: Jesús, hijo de David. Esa expresión habla de toda la genealogía de Jesús. Y entonces Jesús dice: este sí sabe quién soy yo. Y entonces le dijo: tráiganlo. Y le dice: ¿qué quieres que haga? Y él le dice: que recobre la vista. Por eso es que no había nacido ciego, la había perdido. Y entonces, vea, que recobre la vista. ¿Y qué le dijo el Señor? Versículo siguiente. Jesús le dijo: vete, tu fe. Esta expresión, tu fe, no se la decía a cualquiera al Señor, se la decía a alguien que le había pedido con fe. Y la fe, pues, es parte del conocimiento que uno tiene de Dios, que te lleva a activarlo. Y le dice: tu fe te ha salvado. Quiero que se ponga de pie. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Le podría hablar de la mujer de flujo de sangre por 12 años? Había gastado todo lo que tenía, dice, en médicos. Pero cuando la noticia le llegó que Jesús estaba pasando por ahí, ella sabía quién era Jesús. ¿Y sabe por qué la Biblia certifica que ella sabía quién era Jesús? Porque la ley no le permitía a ninguna persona en ese estado de enfermedad acercársele a un sacerdote o a algún maestro. Ella no podía tener acceso a Jesús. Aún aparte de la enfermedad, era mujer. Y las mujeres no tenían acceso. Pero ella se arma de fe. Y dice: pues yo no tengo nada que perder. Si tan solo tocar el borde del vestido de Jesús, yo sé que seré sana. Ay, hermanos, cuánta gente anda llorando por las calles hoy, porque ignoran que pertenecen a un reino eterno, porque ignoran que hay un Dios que decidió caminar a nuestro lado. ¿Sabe cuántos cristianos pordioseros por la calle llorando su vergüenza y lamentándose? Porque desconocen que Emmanuel camina al lado de ellos. Porque no saben los pasos de fe. Porque no tienen conocimiento de la palabra. ¿Qué es lo que encierra? ¿Qué hay de especial en el borde del manto del maestro? La historia dice que en el borde del manto del maestro estaban escritas todas las promesas que Dios había hecho a Israel. Y ella dijo: si yo lo toco, me aferro de sus promesas. Y una de sus promesas es: yo soy tu sanador. Porque tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios.
yo soy tu sanador. Y ella se arrastró por la multitud. La historia dice que la pisotearon. Hermano, estaba muy flaca, sin fuerza, y se arrastra agarrándose de los pies de la persona. Y cuando ya no tenía fuerza, pero ella dijo: si tan solo toco con mis dedos el manto del maestro. Y logró tocarlo. Pedro declara que muchos le tocaban. ¿Por qué Jesús se para y pregunta: ¿quién me tocó? Entonces Pedro dice: pero si todos nos aprietan, todos te tocan. Y el Señor dice: no. Alguien me tocó con fe. Porque solo los toques de fe sacan el favor de Dios. Y dijo Jesús: no, poder salió de mí. No todo lo que le tocaban le sacaban poder a Dios. No todo lo que nos acercamos a la iglesia le sacamos el poder a Dios. Se necesita la fe. Y dijo: alguien me tocó con fe. La mujer sabía que si ella lo declaraba ese día iba a morir a pedradas. Pero no le importó. Porque cuando descubres el poder de Dios no te importa tu vida. Jesús dijo: quien pierda su vida por causa de mí la ganará. Señor le dijo: yo te toqué. Jesús repite las mismas frases: mujer, tu fe te ha salvado. Hermanos, solo la fe agrada a Dios. Mire, se enferma Lázaro. Y las dos hermanas, Marta y María, solo tienen una opción: su amigo Jesús. Y ellas van corriendo camino de 2 días. Llegan donde el maestro y le dicen: el que amas está enfermo, solo tú lo puedes sanar. Jesús les dijo: yo iré y le sanaré. Se quedó 2 días más, y 2 días de camino se le hicieron 4 días. Regresó Jesús a los 4 días. Y cuando llega, pero antes de salir, le dice a sus discípulos: vámonos, porque mi amigo duerme. Y vamos a ir para despertarle, porque Él tiene el poder de la vida. La hermana le dijo: ya tiene 4 días de muerto, Señor, esto ya lleve. Y Él le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Tu hermano resucitará. Y ella dice: yo sé que resucitará. El día postrero Jesús se gira y le dice: yo soy la resurrección y la vida. Y fueron al sepulcro. Ay, hermanos, Jesús es la resurrección y la vida. No camine solo por las calles, camina con Él. Se fue al sepulcro y le dice: ¿dónde le pusieron? Y oró. Y al orar, no tenga miedo. Y al orar, le dijo: gracias, porque yo sé que siempre me oyes. Y se dirigió a la tumba donde estaba Lázaro. Y dice la palabra que clamó a gran voz y le dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que el que estaba muerto salió caminando. Ese es el Cristo poderoso. Ese es el Cristo que tú sirves. Ese es el Cristo que tú alabas. Ese es el Cristo que predicamos. Ese es el Cristo que camina con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Adore ese Cristo poderoso. Dele gloria, dele alabanza. Exalte su nombre. Él está esta mañana acá para hacerte libre. Él está esta mañana acá para darte vida. Él es la resurrección y la vida. Si el diablo te dijo que no puedes más, créele.
créele, créele. Él le dijo a María y Marta: ¿acaso no te he dicho que si creyere verás la gloria de Dios? Aleluya, aleluya. ¿Cuántos pueden ver la gloria de Dios?